podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Oh, digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor, es para ti, oh Dios. Fuertes palmas para su Rey en esta mañana. Fuertes palmas para su Rey en esta mañana. El que le dio su amor a usted y a mí sin ninguna condición. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Aunque mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez deja ver que Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende
En el mes de mayo, conscientes de que la iglesia está compuesta por familias, que la familia es la que hace aportes a la sociedad, dedicamos el mes de mayo para poder hablar y fortalecer cosas que tal vez usted ya conoce, pero lo hacemos con el propósito de recordar que la familia es la que aporta a la sociedad, hombres o mujeres de bien. Y que hay una serie de situaciones y vemos la decadencia en que la familia ha caído y hay que retomar algunas cosas y no dejar que la familia se caiga porque es un proyecto de Dios. Diga conmigo, la familia es un proyecto de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer ese proyecto. Por lo cual en esta hora compartiré un tema en el cual es muy sensible porque más de algunos nos hemos visto afectados por las situaciones que se enfrentan al diario vivir. Y es cómo enfrentar las crisis familiares. Yo creo que aquí ninguno no ha dejado de enfrentar una crisis familiar. Hay diferentes crisis que vienen a nuestras vidas. La pérdida de un ser querido, la emigración de un padre y el abandono hacia emigrar a otro país, un embarazo deseado en una hija adolescente, eso crea crisis en el seno de la familia. Un despido de trabajo a papá o a mamá crea crisis porque destabiliza económicamente la familia. O un decir de un hijo, mamá, papá, me voy de casa. Eso crea conflicto en la casa. Entonces la familia se ve sumergida en una serie de situaciones. Y hemos dicho que la iglesia no es la excepción porque la iglesia está compuesta de familia y no es la excepción de que no vamos a tener crisis. Usted puede seguir haciendo un listado enorme de las crisis que la familia experimenta. De repente un ser querido quedó en silla de ruedas. Eso repercute y trae crisis al seno de la familia. De repente que le dijeron, está despedido. Y tenían a sus hijos en escuela privada o en escuela bilingüe. Problemas emocionales que de repente tenían un estatus social considerable y de repente no tiene nada. Acomodarse a una nueva situación, a que los hijos tienen que ir a una escuela pública, eso es conflicto familiar. Lo que quiero dejar ver en esta hora a los amigos oyentes y televidentes, que todas las familias experimentamos crisis. Lo interesante de todo esto es cómo vamos a enfrentar a esas crisis. Porque muchas de las crisis llevan al precipicio a muchos. Y ese no es nuestro deseo, no es el anhelo de Dios, sino que busquemos la forma, el mecanismo de cómo enfrentarnos a las crisis. Eso es lo esencial. ¿Cuántas familias hay en luto en este país? Más de 34,000 personas fueron asesinadas en el 2003. ¿Cuánto luto hay? Eso crea crisis en la familia. Eso trae desánimo, trae temor, trae impotencia ante los padres, ante los familiares, de que simplemente se asesinó y nunca se investigó nada. Nunca se hizo nada. Eso crea crisis, tristeza, en un día como hoy para una madre. Imagínense esa madre que en la costa norte recién habían asesinado a su esposo y a su hijo y después mataron a sus 2 hijas. ¿Cómo estará el corazón de esa madre? Una crisis de nervios, de incertidumbre, de impotencia ante las crisis. Pero en medio de todo esto, yo quiero reafirmarles a ustedes, a los oyentes y a los televidentes, que en medio de las crisis
los hijos de Dios, la iglesia no está sola, sino que el Señor está con nosotros. Y dice que no nos dará una prueba más de la que podamos soportar, sino juntamente con la prueba dará la salida para sus hijos. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Y no debemos de perder esa perspectiva de que Dios, asegurarnos de Dios, porque Él está con nosotros. En el libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisión. Hay gente que le gusta generar, abordar, aportar más a la crisis, no a buscar soluciones, sino crear más conflictos. Y no debemos actuar así. Es mejor un bocado seco, dice, sin ni una gaseosa, sin un buen licuado, pero que haya paz. Hay hogares que tienen todo, pero predomina el insulto, predomina otras cosas, las irritaciones, y eso no construye, debilita la relación familiar. ¿Cómo enfrentar la crisis? Yo introduzco el tema diciendo, en primer lugar, lo que hay que reconocer es que hay un problema y que los problemas son parte del diario vivir. Eso usted tiene que tenerlo claro y buscar la forma cómo abordarlo. Ahí se comienza todo. Pero muchas veces el conflicto se aguda, el problema se aguda, el problema se hace más difícil. Cuando a veces actuamos en nuestro propio conocimiento. Y a veces hay que reconocer, hay que pararse y decir, hay un problema. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué abordaje le vamos a dar a este problema? ¿Qué ajustes hay que hacer? Porque problemas siempre van a haber. ¿Cómo se va a abordar? Yo encuentro de algunos problemas que inicia todo eso, donde radica mucho, es que hay comunicación en casa. Todos nos comunicamos. El problema que en casa hay muchas veces, cuando hay crisis, en vez de enfrentar la crisis, que haya una buena comunicación. Sí hay comunicación, pero es mala comunicación la que hay. Sí, que vos tenés la culpa. Sí, que por vos. Y entonces nos prestamos más bien a ampliar. En vez de ir disipando la crisis, la vamos empeorando. Entonces lo importante de enfrentar una crisis es aprender a calmarse, ¿no? A calmarse. Y decir, mire, comuniquémonos. Si papá fue despedido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los hijos entran en acción, papá, pues mientras tú consigues tu trabajo, vamos a respaldar económicamente la casa. Pero ¿qué? Mucha gente se irrita. ¿Que qué vamos a hacer la hora? Que aquí, allá, por allá. Eso no le va a llevar a nada. La gritería no lo va a llevar a nada. Lo importante es cómo tener buena comunicación. Porque todos nos comunicamos, aún con los gestos, aún con el silencio, con el encierro, comunicamos algo. Entonces, para enfrentar a los problemas hay que aprender a comunicarse. Porque todos nos comunicamos. Si usted no dice nada, está comunicando algo. Su semblante está comunicando algo. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que retomar para enfrentarnos a los conflictos. En todos lados hay comunicación, pero a veces no es buena comunicación. Lo segundo, en tercer lugar, lo que tenemos que hacer es, una de las cosas que está golpeando hoy en día son los conflictos financieros. Son los conflictos financieros. Un presupuesto mal manejado. Eso es lo que hay que hacer. Si estamos gastando más de lo que recibimos, algo hay que hacer. Hacer los ajustes y establecer prioridades. Establecer prioridades. Entre lo más importante y entre lo urgente. Establecer prioridades. Los problemas financieros están creando conflictos. Y como somos una sociedad consumista,
queremos gastar todo. Todo lo que vemos lo queremos tener. Todo lo que está actual, todo lo que está de moda, también yo quiero tenerlo. Entonces hay que hacer los ajustes necesarios. De esa manera se enfrenta a los conflictos. Decir, no, pues no vamos a seguir. No vamos a buscar el celular que está de moda, no, o no se puede ahorita. Yo siempre he dicho, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza el teléfono? Yo digo, los últimos que han salido, digo yo, prestarán el mismo servicio de unos que valen como 500 lempiras, prestarán el mismo servicio. ¿Sí o no? Pero ¿por qué usted quiere tener el de mayor precio? ¿Por qué el amigo oyente quiere tener el de mayor precio? ¿Acaso el mismo celular, que tal vez no le sirve para vivir, pero usted quiere tener el que está de última moda? Y como se lo ponen en los periódicos, en las revistas, que el artista tiene, mi artista tiene esto, yo también quiero tenerlo. Y eso va creando conflictos, y porque estamos hablando de grandes cantidades. Estamos hablando de, ¿verdad?, de $1,000 y de otras cosas. Entonces, el problema financiero, todos tenemos que estar conscientes en casa. No pedir más de lo que podemos pedir. Y todos tenemos que abonar para poder enfrentar a ello. Otro de los problemas, el cuarto, es cuestiones que vienen de nuestras herencias. Hay problemas de adicción, hay problemas de alcohol. En el país, el 78% de nuestra población de alguna u otra manera consume alcohol. Mire, el alcohol es una enfermedad cara. Es cara. Va destabilizando el problema económico de la casa. Entonces hay que hacer todos los ajustes que sean necesarios, porque tarde o temprano va a crear con problemas, porque esto trae consigo la persona que bebe alcohol. No solamente se conforma con ello, vienen las infidelidades, vienen las fornicaciones, vienen los adulterios, viene todo. Y cuando el hombre vuelve en sí, la mujer vuelve en sí, porque un 42% de la población de mujeres también le están entrando al alcohol, tratando de olvidar sus problemas y sus penas, mas no sabe que más bien los está profundizando el problema, está profundizando la crisis. Entonces hay muchos problemas que hay que enfrentar, que hay que enfrentarlos. Ahora bien, es interesante. Después de tantos que les he mencionado, usted puede agregar otros. Ahora, ¿cómo sobreponerse a los problemas? ¿Cómo sobreponerse de esos problemas? Yo digo siempre, hay otras fuentes que nos pueden ayudar, pero la fuente primera que tenemos que ir es a Dios. La primera fuente que tenemos que acudir es a Dios. Y no tomar una actitud en la cual incorrecta, sino más bien ir a Dios. Siempre les he recalcado, dice el Señor, que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Si lo buscamos, lo encontraremos. Si tocamos, Él abrirá la puerta. No tenemos un Dios que se empecina contra nosotros, sino alguien que está con nosotros y alguien que ratifica que estará con nosotros aún en el problema, en la crisis más aguda. Los amigos te podrán abandonar. A Job sus amigos lo abandonaron. Su esposa lo abandonaron, sus hijas se murieron, las vacas, las ovejas se murieron. Pero ¿sabe qué lo mantuvo a Job? Que en lo primero que él hizo es esperar en Dios.
Y Job hizo una declaración en Job 13:15. Aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. Entonces, en la crisis más aguda, no hay que buscar las opciones más fáciles. Me voy. Eso es lo más fácil lo que hacen. Esos son cobardes. Huir del problema. Y el problema siempre lo va a seguir donde vaya. Pero ¿cómo sobreponerse? En primer lugar, buscar al diseñador y al creador de la familia. Y eso es Dios. Él nunca nos dejará abandonados. Él nunca dejará de sustentarnos. Él siempre es Dios. Y pese a las circunstancias más agudas, pese a los conflictos que usted esté pasando, que yo pueda pasar, Dios está y estará ahí. Estará ahí. Entonces no veamos cuán grande es la magnitud del conflicto, sino vean cuán grande es su Dios. Sino que veamos que para Dios no hay nada imposible, porque todo es posible en la mano de Dios. No hay problema que Dios no resuelva, no hay crisis que Dios no solvente. ¿Se acuerda cuando los discípulos iban en la barca? Cuando vino la tempestad. Tal vez usted esté enfrentando hoy en día una crisis similar y diciendo: no encuentro una salida. Salgo de una y entro a otra, no sé qué hacer. Pero afiance su vida en el autor y consumador de la fe, que es Dios. Pedro y sus demás compañeros trataron de sostener la barca porque se hundía. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Cuando se dio cuenta que no podía hacer nada ante la magnitud tan grande, ¿qué es lo que hizo? Acudió al Señor. Él le dijo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Fue a la fuente correcta. Pero el ser humano en problemas complicados, lo que menos quiere saber es de Dios, porque le echa la culpa a Dios. Y a veces son problemas que nosotros los hemos creado y los hemos agudizado. Pero en la misericordia de Dios, ¿qué pasa? El Señor viene y todo tiene un propósito. Aunque Él les dijo: hombres de poca fe, algo sucedió en el interior de aquellas personas, porque en medio de esa crisis, en medio de esa tempestad, ellos aprendieron, porque al final yo observo que ellos dicen: ¿quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Ellos crecieron en fe en Dios. No sabían que Dios tenía poder sobre la naturaleza. Y yo quiero decirle a usted, a veces los problemas vienen para que nosotros observemos, para que seamos partícipes de lo grande que es nuestro Dios, porque no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Él reprendió su fe, pero crecieron en fe. No lo habían visto operar sobre la naturaleza, y Él les dijo al mar: cálmense. Y el mar se calmó, la tempestad cesó. Entonces, cuando Jesús viene, cuando nosotros digo: Señor, ya no hay o qué hacer, esta situación aquí ya no se puede, entonces es Dios el que puede hacer la obra. De esa manera tenemos que enfrentarnos a la situación. ¿Cómo sobreponernos a la situación? Diciendo: Señor, yo ya no puedo, pero sé que tú puedes. Al mismo doctor Lucas dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Pero estamos tan aturdidos que el problema no nos hace ver eso. El problema nos entorpece. Pero yo quiero decirle que no hay nada imposible para su Dios. No hay nada imposible para su Dios. No importa la crisis, por más aguda, por más difícil que esté en su casa, no escucha al enemigo, escuche la voz de Dios. Y Dios nunca llegará tarde, pero usted y yo aprenderemos la lección en medio de las crisis, en medio de las cosas más agudas. Yo he visto a muchas personas que tal vez salió su hija. No es que estoy fomentando que hay que salir las jóvenes adolescentes embarazadas, no. Pero en cierta ocasión una madre me dijo: la voy a correr, la voy a tirar a la calle. Yo le digo: va a empeorar la situación.
Mejor negocié con ella su estadía en casa y ahora son buenas amigas. Pero a veces uno se entorpece todo porque queremos deshacer el problema y nosotros mismos no podemos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo sobreponernos? Ir a la fuente correcta. ¿Cuál es el propósito de Dios? Propósito de bien, que haya felicidad, que haya paz. El enemigo quiere destruir, quiere acabar las familias, quiere robar, quiere hurtar, quiere verlos acabados. Pero Dios tiene pensamientos de bien. Y dice el apóstol Pedro en primera carta, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, el Señor, tiene cuidado de nosotros. Diga conmigo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Eso, usted no pierda la perspectiva. No pierda eso, la fe en Dios, nunca la pierda. Ejercite esa fe en los momentos más difíciles, donde usted se siente más impotente. Recuerde que Dios es su Dios de justicia. Podrán huir muchas veces de la justicia de los hombres, pero nadie puede escapar de la justicia de Dios. Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Hay cosas, dice, no, se quedan así. Pero el ojo del Señor está en todo lugar. Y Él dará a cada quien. ¿Cómo sobreponerse? Depositando nuestra confianza en Dios. Depositando toda la confianza en Dios. Recién que cantamos este himno, recién había salido. Cuando yo, ustedes recuerden, fui sometido a una cuestión quirúrgica, de repente se encontró una presencia cancerígena en mi cuerpo. Y cuando un día anterior me puse a orar a Dios mientras estaba en el hotel esperando el momento del día siguiente que tenía que presentarme a las 7 de la mañana, y empecé a escuchar esta canción. Nunca la había escuchado. Perfumes a tus pies. Yo le dije, Señor, gracias por la vida que me has dado. Estoy preparado para todo, para irme contigo, para quedarme. Si tú crees, Señor, que ya lo que yo tenía que hacer ya se terminó, muy bien. Y si retorno, Señor, seguiré haciendo lo que tú me has encomendado, que me gusta hacerlo. Y escuchaba esta canción y lloraba delante de la presencia de Dios. Porque ¿quién dice que no debemos llorar delante de la presencia de Dios cuando no entendemos las cosas? En Él encontramos ese dulce refugio. Él nos levanta del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Dios nos levanta y nos dice, no estás solo, yo estoy contigo, doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y yo sabía que iba a retornar del quirófano. ¿Sabe por qué? Él me dio paz. Él me dio paz. Y aquí estoy, gracias a Dios. Y aquí estoy. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros nos hemos sumergido en un conflicto. Estoy observando aquí un hermano que su hija, a sus 3 años, recuerdo que recién habían instalado un mall, se cayó desde el segundo piso y cayó abajo. Y Dios hizo su obra. Hermano Armando Chávez, ¿se acuerda de su hija, de esa experiencia? Y ahí está. Crecimos en fe, ella pudo haberse quebrado la columna, pegar contra el piso y rebotar. Pero ahí estaba Dios. Dios nunca nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo. Hay que sobreponerse. No hay que dejar que el problema nos
nos agobie, nos desespere, nos quite la paz, nos quite el gozo. Dice, deposita toda tu confianza en Dios. Aun cuando los médicos, yo creo en la ciencia médica porque son instrumentos de Dios, sirven para diagnosticar, pero el que tiene la primera y la última palabra es Dios. Es Dios. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, cualquiera que sigue el consejo de la palabra, el consejo que yo les he dado, y los hace, le compararé con un hombre un hombre prudente, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando tú sobreedificas en Cristo, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero tu vida, tu familia no va a caer porque está cimentada. La base de tu familia tiene que ser Cristo, aunque los problemas vengan, aunque la adversidad venga, aunque se caiga todo, aunque se te quite la casa, Dios te va a hacer provisión, Dios va a abrir puertas para ti. El carro se arruinó, todo se te arruinó, pero Dios no te ha arruinado. Dios quiere lo mejor para ti. Aleluya. Toda tu confianza en Dios, toda tu confianza en Dios, toda tu confianza en Dios. La hermana que compartía, la hermana Edith, en la primera decía, qué triste, ¿verdad? Lo que le pasó a Job y lo que le llegó a decir la esposa. Reconoce tu condición, maldice tu Dios y muérete. Dios mío, 10 hijos muertos. El ganado, un hombre solvente económicamente, tener, y al día siguiente no tener nada. Mire, y lo peor, que aparece con una enfermedad en el cual él tenía que separarse de la gente. Una sarna, que las brasas, él se sobaba con esto por el mismo ardor que tenía. Sus amigos, en vez de animarlo, lo desanimaron. Oiga, qué hombre este. Pero él depositó toda su confianza en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sobreponernos? Poner toda nuestra confianza en Dios. No se le olvide eso. Primero, echarse toda la ansiedad sobre Él. 2, depositar toda su confianza en el Señor. En el Señor. Después, si es necesario, hay que buscar ayuda. Ayuda profesional como ayuda personal adecuada, ayuda espiritual. Cuando usted cree que el conflicto se le ha ido de la mano, no hay que vivir de apariencias. Hay que buscar ayuda espiritual o ayuda profesional para enfrentar una crisis. Pero no salga huyendo, la gente sale huyendo. Oye, los problemas nos llevan ¿a qué? A madurar. Los problemas nos ayudan a crecer, a conocer más de Dios. Yo les he dicho, los problemas son parte de la vida. Son parte de la vida. En mis 7 años comencé a trabajar. Murieron mis padres. Ajá, y mis hermanas, ¿de qué iban a comer? Tenía 3 hermanas y yo era el mayor. Vivíamos en las fincas bananeras. Ahí le decía a los trabajadores de la finca, no hombre, coma caliente, yo le llevo su almuerzo. 20 centavos me pagaban por cada almuerzo. Pero aquí estamos. No me doblegué. Crisis van a ver, es que usted dice, es que nadie tiene problemas como yo. ¿Quién no va a tener problemas, hombre? ¿Quién no tiene problemas? La gente de dinero tiene problemas. A veces los negocios tan malos tienen problemas. Pero lo más importante es depositar nuestra confianza en Dios, buscar ayuda espiritual si es necesario y profesional para enfrentar problemas que nosotros no podamos atender. ¿Cómo sobreponer los problemas? A veces hay que pedir perdón en el seno de la familia. Hay que pedir perdón. Eso libera a la persona y nos libera a nosotros. Hay conflictos que nosotros no los hemos agudizado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedir perdón. ¿Quién no se ha equivocado aquí? Que tire la primera piedra. Todos nos hemos equivocado. Entonces es una virtud el poder pedir perdón. Esposa, esposo, hijos,
pedir perdón a sus padres que se han equivocado, pedir perdón. Eso trae sanidad y mejora la relación. Aprender de los errores para no volverlos a cometer. Pero dicen que el ser humano es el que tropieza muchas veces en la misma piedra. Yo le digo que el caballo y el mulo no hace eso. Si el caballo tuvo un problema cuando pasó en un lugar, no se vuelve a pasar por ahí. Pero a veces nosotros nos tropezamos muchas veces con la misma piedra. No aprendemos de los errores y volvemos a caer en los errores. Entonces aprendamos de los errores para no volverlos a cometer. A través de ellos más bien originar cambios que nos permita madurar, crecer y aprender la lección. La vida, los conflictos nos ayuda a eso, a aprender, a crecer y a madurar. Entonces, pero nosotros vemos la crisis solo lo negativo, sino una forma también de aprender, de crecer y madurar. Nos hace más entendidos. Entonces, de esa manera nos sobreponemos ante las crisis que se avecinan y que vienen hacia nosotros. También tenemos que tener confianza en sí mismo para sobreponerse, haciendo oportuno al problema y aprender la lección, porque muchas veces queremos solventar el problema cuando éste se ha agudizado, cuando éste está con la soga al cuello, queremos solventarlo. Cuando ya se ha pasado un año, queremos enfrentarnos a la deuda que tenemos con el banco. ¿Por qué no fuimos previsorios y ir a renegociar con el banco? Algunos que están con sus tarjetas de crédito acá, $100,000, $200,000, $500,000 de lempiras, lo dejó crecer y se descuidó. Para los financieros mucho mejor. ¿Por qué no ir a anticiparse y decir, quiero financiar, autofinanciar en el problema económico que vivimos, en el tiempo de recesión? Hay que anticiparse a los problemas para que esto no nos asfixie. ¿Estamos de acuerdo? No nos asfixie. Tener eso. Y lo número 6 también, tener ese valor de sí mismo. Tener la capacidad de examinar nuestras propias acciones. ¿Cuántos de aquí somos capaces de reconocer nuestros propios errores? Como 3 o 4 mujeres. Qué bueno, ojalá que después del sermón todos entendamos eso. Tener esa capacidad de reconocer nuestros propios errores. Como el salmista. En el Salmo 139, versos 23 y 24, dicen amigos oyentes y televidentes, dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es de una mujer sabia, de un hombre sabio, aquel que reconoce sus propios errores. Cuando reconocemos nuestros propios errores, de esa manera nos vamos a sobreponer a las crisis, porque tal vez fuimos el objetivo de crear el conflicto en la casa. Entonces, cuando reconocemos y le tenemos esa capacidad de decirle, Señor, examina mi corazón. Tal vez, oh Dios, estoy dando una dirección equivocada, o estoy haciendo algo inadecuado. Revélate, manifiéstate y ordena mis caminos. Y Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Ahora bien, hay algo que ayuda mucho para poder enfrentarse a las crisis familiares, y es saber afirmar nuestro amor pese a las circunstancias. Pese a las circunstancias. No perdernos el respeto. Entonces, saber afirmar ese amor que va a sobreponerse a cualquier circunstancia. Y saber lo que dice 1 Corintios capítulo 13, verso 7. Todo el amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto quiere decir que usted no debe salir corriendo cuando hay una crisis. No, yo ya me voy a prender mi mamá.
¿Ah? No, yo ya me voy para mi casa. No, dice, todo lo cree, todo lo soporte. Dice, hagámosle gana, pongámonos de acuerdo y vamos a enfrentarnos a cualquier cosa que se venga. Que mi hijo venga con esa manera, hágase hombrecito, hombre, vaya a solución del problema. ¿Cómo que va a salir corriendo? No, hay que buscarle la solución al problema. No hay que agravar. Dice que el amor cubrirá muchas faltas. Todos nos equivocamos de alguna otra manera. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso es grandioso. El amor nos ayuda para brindar apoyo a los demás miembros de la familia. Hay miembros de la familia que ora más, que es más espiritual. Tienen que ayudar al otro que es menos espiritual, mutuamente, porque el golpe lo sufrimos todos y hay que salir todos juntos a enfrentar a la situación que se avecina. El amor no permite que la crisis nos marchite. Mire qué lindo eso. El amor no permite que la crisis nos marchite, más bien nos une. Entonces, en medio de la crisis, ¿qué tenemos que hacernos? Unirnos, papá, mamá, los hijos, todos juntos, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. La guerra no solo contra papá, si lo despidieron, o un problema de mamá, o un problema de los hijos. Cuando es un problema de familia, es un problema de todos, y lo vamos a enfrentar todos. Y la circunstancia no nos va a marchitar, sino que vamos a salir más sólidos, más consistentes de la adversidad. Aleluya. La vida es un asunto de actitud que asumimos nosotros. La vida es un asunto de actitud y un asunto de decisión que vamos a tomar y decidimos por lo correcto, aunque tengamos que pagar un precio. La vida son cosas de actitud, de ser valientes. Vivimos ante una sociedad donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, al que hace las cosas trueques y que hace las cosas fáciles, ese es que es vivo, es inteligente y nosotros somos tontos. No se crea eso. Tarde o temprano todo se paga. Todo se paga. Es un asunto de actitud. De actitud. Para enfrentarse a los problemas de una u otra manera. El amor nos ayuda a animarnos los unos a los otros y ver el lado positivo de las circunstancias. Eso debe de ser así. A veces, como el tercer aspecto es que muchas veces el problema radica cuando construimos en nuestras propias fuerzas y no tomamos en cuenta a Dios. Imagínense qué bárbaros somos nosotros, no tomar en cuenta a Dios en una relación familiar, cuando Él fue el creador de la familia. Ahí quédate, Dios, cuando yo te necesite te voy a amar. Cuando Dios tiene que estar presente, Dios, salgo este día, Padre, guarda mi camino, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa. Señor, en tus manos pongo todo, porque Él dice que mandará a sus ángeles a que cuiden alrededor nuestro. No, pero yo tengo la capacidad de sacar adelante a mi familia. Vea cómo dice el Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 8. Proverbios capítulo 3 verso 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Dice, reconócelo en qué. No en algunas cosas, Dios. Ay, Dios, voy a ir a la embajada. Señor, que me den la visa, Señor. Y ahí me perdonas, me quedaré unos 2 años o me quedaré mojado trabajando. Queremos torcerle la mano a Dios. Construimos en nuestra propia inteligencia. La inteligencia tiene que ser acompañada de lo espiritual, que sea un complemento de lo espiritual para que construyamos nuestra familia adecuadamente.
Y dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y vea, lo vuelve a recalcar, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Verdad? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. O sea, deja de luchar solo. El Señor nunca nos va a llevar al precipicio o a un callejón sin salida. Dios más bien abrirá puertas en el desierto. Cuando la familia enfrente crisis, Dios nos va a llevar a un lugar donde podamos aprender y Él nos dará la salida. Amén. Vamos a buscar a Dios en medio de las crisis. Eso es bueno, eso es bueno. Queremos familias consolidadas. Queremos familias firmes. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar. Muchos terminan frustrados y desanimados cuando lo hacen en su propia opinión, en su propia capacidad. Mejor es aceptar la sabiduría que viene de Dios. Debemos de reconocer nuestras limitaciones. Debemos de reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida familiar. Él dice, mire qué hermoso lo que dice el Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a agua de reposo nos pastoreará el Señor. Él tiene cuidado. Salmo 48:14 dice, Jehová, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, confiar en Dios. Y no seamos como el hombre que edificó sabiamente su casa según su capacidad sobre la arena. ¿Qué pasó con ese hombre? Fue grande su ruina. Vino el viento. Imagínense edificar en la arena. La botó. Y yo creo que es el mismo modelo de la casa sobre la roca. Pero ¿qué pasaba? Que estaban en lugares distintos. El otro sobreedificó sobre la roca que es Cristo, pero el otro edificó en la arena, como lo que les pasó lamentablemente a los muchachos y a las familias tristemente de los Jucos aquí en el Morazán. Les han dicho que no edifiquen ahí en esa quebrada porque siempre los botan. Pero qué bueno que alguien, no sé, ese alguien anónimo que dio un terreno para edificarles la casa, qué bueno que no vuelvan a construir ahí, porque se las vuelve a llevar, porque ese es un lugar inadecuado, porque le están robando espacio a la quebrada. Y qué bueno que alguien, supe yo no sé, que había donado un terreno para que la gente que está ahí en la quebrada no construyan, y el gobierno les va a ayudar a construir en otro lugar. Entonces nosotros no construyamos en lo que nosotros pensamos, en nosotros creemos. No, mi familia la voy a llevar por aquí. Y a veces construimos mal. A los hijos hay que prepararlos a vivir con nosotros o sin nosotros. A nuestros hijos hay que prepararlos para que ellos sepan que todo tiene un valor, todo tiene un precio. Por eso vemos hoy en día tantos jóvenes que quieren andar cosas de marca y no importa quién se lo quitan. A muchos los han dejado porque andan zapatos buenos, tenis buenos, se los quitan y los mandan a pie. Porque la gente se ha acostumbrado a las cosas buenas y no importa cómo lo obtenga. No le importa. ¿Se acuerdan? Les dije la vez pasada que el papá, su hijo, imagínense estando en primer curso, llega a la casa con un celular BlackBerry. ¿Y qué es lo que le pregunta el papá? Y le dice, qué precioso este BlackBerry, y no conseguiste otro para mí. En vez de preguntarle, hijo, ¿de dónde sacaste ese BlackBerry? Si vos no trabajás, muchacho, si te vas a pie, si apenas te doy para comer, ¿de dónde lo sacaste? Cuando yo iba a llegar a mi casa con un lápiz que no era mío, me dice mi abuela, vamos a la escuela. ¿De quién es ese lápiz? Gracias a Dios que mi compañerito dice, no, yo se lo regalé. Pero imagínate, ¿por qué no conseguiste otro para mí? Nosotros destruimos muchas veces nuestra familia. Entonces es necesario y urgente volvernos a Dios y no seamos como ese personaje que edificó su casa en la arena. ¿Cómo voy a construirla?
Entonces por eso hay que buscar la sabiduría de Dios, que es pura, que es eterna. Señor, debo construir aquí en la arena. Ajá, y cuando estos ríos, con esas tormentas que se aproximan, las que han caído. Dios guarde, Dios guarde. No puede ser. Y para concluir en esta hora, es importante el verso 6, me llama mucho la atención. Dejemos de vivir de apariencia. A veces somos consejeros de otros y descuidamos nuestro hogar. Hay gente que nos hemos vuelto expertos para dar consejos, para dar recetas, pero no lo aplicamos a nosotros. Me gusta esta parte de Cantares, dice que es importante. Dice, me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía, no la guardé. Como decía mi abuela, candil de la calle y oscuridad de su casa. Ay, disculpen, mi abuela es la mujer que más influyó en mi vida cuando estaba niño, ¿verdad? Me pusieron a cuidar la viña, imagínense. Como que yo me ponga a cuidarlos más a ustedes que a mi esposa y mis hijos. ¿Cómo es eso? No, todo en equilibrio, ¿no? Todo en equilibrio. Concluyo en esta hora diciendo lo siguiente para los oyentes y televidentes. Las circunstancias difíciles deben de servirnos para estar unidos como familia y para no darle cabida a Satanás. Satanás llega hasta donde nosotros le permitimos. Si nos buscamos a Dios y construimos, consolidamos nuestra familia en Dios, problemas siempre van a haber, pero los problemas siempre van a tener una respuesta. Padre, gracias te damos en esta hora que nos has permitido estar en tu casa y escuchar el consejo de tu palabra. Señor, queremos familias que se enfrenten a las crisis, que sepan que las crisis van a venir, que no tomen por las decisiones más ligeras, que no se precipiten, que puedan saber de que Dios tiene el control, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendigo a las familias, bendigo a las mujeres, bendigo a los niños, bendigo a los jóvenes, bendigo a los adultos, en el nombre de Jesús. Si en esta hora usted está enfrentando una crisis, es una crisis aguda, pero no tiene a Cristo en su corazón, usted que me está oyendo y usted que me observa, yo le invito a que haga esta humilde y sencilla oración que cambiará el rumbo de su vida, en el cual ya no va a transitar solo por este mundo, ni los problemas se van a acabar, pero el Señor hará la diferencia en su vida. Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco la necesidad tuya en mi vida, me arrepiento, quiero darle la dirección correcta a mi casa, lo he hecho en mi propio conocimiento, perdóname, pero hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo felicito si usted hizo esta decisión por Jesús. Problemas van a venir, pero ya no los enfrentará solo, sino que el Señor irá con usted. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Mi Redentor, amado Salvador, Jesús, tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la
usted y a mí sin ninguna condición. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él enciende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez deja ver que Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez deja ver que Él ha sido fiel. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. En el mes de mayo, conscientes de que la iglesia está compuesta por familias, que la familia es la que hace aportes a la sociedad, dedicamos el mes de mayo para poder hablar y fortalecer cosas que tal vez usted ya conoce, pero lo hacemos con el propósito de recordar que la familia es la que aporta a la sociedad, hombres o mujeres de bien. Y que hay una serie de situaciones y vemos la decadencia en que la familia ha caído y hay que retomar algunas cosas y no dejar que la familia se caiga porque es un proyecto de Dios. Diga conmigo, la familia
Es un proyecto de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer ese proyecto. Por lo cual en esta hora compartiré un tema en el cual es muy sensible, porque más de algunos nos hemos visto afectados por las situaciones que se enfrentan al diario vivir. Y es cómo enfrentar las crisis familiares. Yo creo que aquí ninguno no ha dejado de enfrentar una crisis familiar. Hay diferentes crisis que vienen a nuestras vidas. Te damos gracias, porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice.